El dolor crónico es complejo y requiere varias intervenciones para que éste sea útil en términos de lograr los mejores efectos en el cuerpo. Vamos a hablar a lo largo de esta presentación sobre aspectos importantes para su control. Dos objetivos principales para que tengas en cuenta a lo largo de esta presentación. Reconocer lo que ocurre en el cuerpo del paciente que tiene dolor crónico y las herramientas que pueden ser posibles para mejorarlo, para controlarlo, para lograr una mejor calidad de vida. Iniciaremos hablando entonces de lo que ocurre en el cuerpo con dolor crónico. Y son varios los aspectos a tener en cuenta en inicio. Es un dolor que tiene una duración de más de 3 meses, frecuente entre mayor sea la edad. Esto, entre otras, por las causas que se producen. Puede ser traumático o puede ser derivado de enfermedades generales o laborales, degenerativas en la mayoría de los casos. Causas frecuentes que debes tener en cuenta: la artrosis o la artritis, la fibromialgia, los daños del nervio, es decir, las neuropatías. El síndrome del manguito rotador en el hombro también es una causa frecuente. Y generalmente requerimos para su control un tratamiento multimodal, es decir, de diferentes intervenciones. Ya vamos a hablar de ellas. Mecanismos importantes que debemos tener en cuenta siempre. Primero, la inflamación. Una inflamación constante en algunos tejidos del cuerpo que pueden o no estar relacionados con los daños de los tejidos. Muchas veces estos dolores crónicos derivan de daños que están ahí presentes, que no se han reparado en la mayoría de los casos y que producen este dolor. El estrés oxidativo, la irritación de los nervios en diferentes partes del cuerpo y por supuesto la generación de la memoria del dolor, que es el estadio final de un dolor crónico, pero que por supuesto va a perpetuar este dolor que sentimos de manera crónica constante en el cuerpo. La memoria del dolor implica una representación en nuestro cerebro, en nuestra torre de control, con diferentes intensidades, pero el cuerpo aprende entonces a doler y por eso es tan difícil tratarlo. Porque el dolor entonces no está relacionado con la severidad del daño en el tejido. Puede que mi articulación, mi músculo o una parte del cuerpo en particular no esté tan dañada, pero sí que se ha visto afectada. Puede ser intermitente, es decir, a veces lo siento, a veces no. O puede estar de manera persistente, derivada precisamente de esa memoria del dolor. Y generalmente se relaciona con las emociones que sentimos, con condiciones medioambientales tan simples como que si hace mucho frío me duele más, como si me siento un poquito triste también me duele más, o si estoy ansioso duele más. Te voy a hablar ahora de las herramientas que podemos utilizar para el control de estos dolores crónicos. Y lo cierto es que el tratamiento es multimodal, como anteriormente te dije. Con tratamiento convencional, es decir, los analgésicos, bloqueos u otras intervenciones necesarias que pudieran ser derivadas de la condición inicial y natural del cuerpo. Terapia física o fisioterapia, tratamientos naturales, modificaciones de nuestro estilo de vida y por supuesto el manejo emocional. No hay uno que sea más importante que otro. Todos son igualmente importantes en este contexto. El tratamiento convencional suele incluir el uso de analgésicos del tipo no esteroideos, a veces de los esteroides también, medicamentos de acción central
como el tramadol o la pregabalina. Ya estamos hablando de medicamentos un poquito más complejos en términos de sus efectos en el sistema nervioso central, es decir, en nuestra torre de control que determina cómo se siente o cómo no se siente el dolor. Lo importante y que debes tener en cuenta siempre no es solo tomarlos, es también saber cuándo y cómo deben ser utilizados. La fisioterapia, por supuesto, es importante por las medidas locales que se emplean, porque mejora también la movilidad articular, la movilidad de nuestro cuerpo y la capacidad funcional, es decir, sentirnos útiles siempre. Pueden ayudar a reducir el desgaste de nuestro cuerpo y fortalecer los músculos necesarios para dar estabilidad a las diferentes actividades que realizamos cada día. La fisioterapia también ayuda a corregir nuestra postura y por supuesto a mejorar nuestra calidad de vida. No hay nada que impacte más en nuestra calidad de vida que sentirnos poco útiles. Entre mayor actividad podamos hacer, también nos sentiremos un poco más útiles. Desde los productos naturales o alternativas naturales que sean útiles, necesarias, que impacten de manera positiva a nuestro cuerpo. La apiterapia, que va a impactar en el control de la inflamación, del dolor, del envejecimiento, del deterioro o del envejecimiento, del desgaste de los diferentes tejidos de nuestro organismo. Por supuesto también para la modulación de esta memoria del dolor. Nuevamente aparece ahí la memoria del dolor. Este momento en el cual nuestro cuerpo aprende a doler de manera significativa, constante, permanente en el cuerpo. La terapia neural, que permite el control del dolor, es decir, que no duela tanto ni tan intenso. Contribuye un poquito al control del avance degenerativo de la enfermedad y por supuesto un poquito también a esa memoria del dolor supremamente importante en el dolor crónico. Finalmente también la osteopatía o la quiropraxia, que mejoran el funcionamiento del sistema óseo-músculo articular y reduce también la intensidad del dolor que sentimos de manera continua en nuestro cuerpo. Diferentes productos, diferentes alternativas naturales existen, dirigidas todas ellas a que tengamos menor inflamación, nutrir nuestros tejidos, controlar la oxidación del cuerpo, por supuesto también controlar el avance degenerativo de estos desgastes de estas enfermedades. Diferentes mecanismos de diferentes productos naturales para que los tengas en cuenta. Sobre agentes productores del dolor, el arpagofito, que es una planta maravillosa que nos permite el control del dolor, o el pan de abejas o el cannabis, a través de distintas vías. Generalmente los utilizamos estos a través de la vía oral o tópica. Para el control de la inflamación, el pan de abejas, la miel de abejas, la caléndula o la manzanilla. Para los problemas de nutrición de los tejidos, utilizamos el colágeno hidrolizado o la glucosamina con condroitina. Estos dos supremamente importantes en casos de afecciones de desgaste articular, muscular u óseo. Para la oxidación, el propóleo, las frutas rojas o los suplementos con ácidos grasos omega 3, 6 y 9. Y finalmente, para la memoria del dolor, el mecanismo indispensable que debemos atacar siempre que tengamos dolores crónicos, es decir, aquellos
de más de 3 meses de duración, la miel de abejas, la jalea real, la pitoxina que aplicamos en la consulta que realizamos habitualmente, el pan de abejas y el cannabis, todos productos que van a impactar de manera positiva los diferentes mecanismos de producción del dolor crónico sin afectar de manera significativa otros órganos de nuestro cuerpo. Y el estilo de vida, por supuesto que es muy importante. 4 aspectos que debes tener en cuenta siempre. Realizar actividad física de manera regular siempre que sea posible. ¿Cuál actividad física? Cualquiera. Y debe ser y estar relacionada con tu capacidad de tu organismo. Algunas personas podrán trotar 20 kilómetros y está bien. Otras personas podrán caminar un poquito, 20 minutos. Todo eso está bien y toda esa actividad va a ayudar al control del dolor crónico. Una alimentación adecuada, es decir, una alimentación que evite alimentos ultraprocesados, azúcares añadidas, alimentos fritos, todos ellos van a hacer envejecer nuestro cuerpo de una manera más rápida y van a incrementar la intensidad del dolor. Hay que buscar a través del estilo de vida perder peso corporal, especialmente en los casos en los cuales tengamos sobrepeso u obesidad. Y siempre, independientemente de todo lo anterior, debemos tener espacios de relajación y de dispersión. Es decir, que nuestro cuerpo se sienta un poquito relajado para lograr los mejores efectos en nuestro organismo. Escuchar música, meditar, orar, rezar, hablar con nuestros amigos, todos siempre van a ser aspectos que nos van a ayudar a sentir menos intensidad del dolor. Ya les había adelantado algunas. El control de las emociones es indispensable dentro del control del dolor crónico. Escuchar música relajante. ¿Cuál es relajante y cuál no? Eso sí depende de nuestras preferencias para saber cuál sí y cuál no. Buscar un espacio de reflexión al inicio o al final del día. ¿Qué hice? Bueno, hoy, ¿qué no hice? ¿Qué me faltó? Eso va a ayudar a que tengamos menor intensidad del dolor. Orar, rezar, meditar. Va a ser muy importante. Buscar un grupo de apoyo que puede estar conformado con la familia, con los amigos, con agentes externos y hablar con ellos. Revisar siempre nuestras causas, nuestras fuentes de estrés, de ansiedad o de depresión y revisar de manera sistemática qué lo mejora o qué lo empeora. Los que lo empeoren o los afrontamos o los evitamos. Lo que lo mejore, pongámoslo un poquito más en el tiempo, más continuo, más frecuente, para lograr un efecto adecuado en términos de la regulación de nuestras emociones dirigido al control del dolor crónico. Para concluir, y muy importante para ti, ten en cuenta siempre que el manejo del dolor crónico es un manejo integral e implica la actuación de diferentes profesionales, de modificaciones en diferentes aspectos de nuestra calidad de vida, de nuestro estilo de vida, de nuestras actividades cotidianas. Probablemente siempre vamos a requerir impactar con medicamentos y con otras alternativas. Tomar una sola cosa, hacer una sola terapia no va a ser suficiente en la mayoría de los casos de dolor crónico. Porque es un proceso complejo. Porque no se puede a través de una única intervención. Y porque al final lo importante es
sentirse mejor, mejor del estado emocional, mejor de la capacidad funcional y por supuesto también mejor de la capacidad de aprender nuevas cosas, de hacer nuevas actividades, de evitar que la enfermedad nos consuma. Estamos para ayudarte. Te dejo finalmente estos espacios a través de los cuales puedes seguirme y puedes escribirme para enviar tus dudas, preguntas e inquietudes. Siempre estamos para ayudarte. El dolor crónico puede ser difícil de llevar, pero no es imposible. Y no debe cambiar tu vida o alterarla de tal manera que no pueda ser llevada a cabo.